Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para trabajar sobre la palabra del Eterno. Yo creo que en estos tiempos tan complejos que hemos visto, este tema que vimos sobre la prueba, vimos cómo salir en victoria de la prueba y hoy queremos continuar con otra cosa que es muy importante, es cómo volver a la tierra prometida. Porque de hecho cuando pasamos la prueba y tantas cosas, en la prueba tenemos dos opciones. Una, asimilar la cultura del lugar donde estamos y acomodarnos en el lugar donde estamos, que no es el lugar para nosotros como el pueblo. El pueblo estaba en Gosén, la mejor tierra de Egipto, pero aunque sea la mejor tierra de Egipto, era una de las tierras más fértiles, no es mi tierra prometida. Y hoy queremos trabajar esta parte sobre volver a la tierra prometida. Y cuando hablamos de la tierra, volver a la tierra prometida, estamos hablando de volver a hacer un recorrido en nuestra vida espiritual. Mire, hay veces nosotros nos cansamos, perdón, nos cansamos de caminar, nos cansamos de seguir avanzando en las cosas del Señor y olvidamos hasta esa tierra prometida, olvidamos hasta esas promesas y nos acomodamos en una bendición que no es la bendición o no es el diseño que Dios tiene para nosotros. Debemos saber que hay un lugar quizás donde nosotros hayamos huido, como hizo Jacob cuando él le robó la primogenitura a Esaú, la vende o Esaú la menosprecia y como Dios conoce las intenciones del corazón, se le concede esa bendición y él sale huyendo y llega donde uno de sus familiares que se llamaba Labán y cuando él llega allá huyendo, pues este hombre trabaja Jacob o Jacob, que luego es cambiado a Israel. Este hombre trabaja durante 14 años para adquirir toda la bendición que Dios le quería dar. Tiene sus dos esposas, es engañado con su primera esposa que le dan a Lea en vez de Raquel. Y vemos cómo todo esto, y él está ya siendo bendecido, prosperado, siendo bendecido y prosperado, pero también siendo abusado, y llegó un punto donde le habían cambiado el salario hasta 10 veces, y Dios le dice a él, listo, hombre, te han pasado tantas cosas, te han sucedido tantas cosas, yo creo que es el momento de reevaluar y salir de ese lugar porque el tiempo de la prueba se acabó, necesitas regresar. Ahí, y mire lo que dicen en Génesis 31:3, dice, y le dice también Yahweh, dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Dios le dice como quien dice, listo, se acabó el proceso, necesito que vuelvas y te me metas a la ruta, comiences nuevamente a caminar, y dice que en este pasaje pues que él llama a sus esposas, habla con ellas y empiezan a entablar una conversación. Y miren en el versículo 4, y envió pues Jacob a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que el tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi un sueño, y he aquí que los machos que cubrían las hembras eran listados y pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubran a las hembras son listados y pintados y abrigados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho.
yo el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra. Tremendo. Dios le estaba diciendo, mira, yo sé que te han hecho trampa, que te han hecho injusticia, que te han hecho toda clase de arbitrariedades, pero es el momento que vuelvas en sí y recuerdes que tienes una tierra a donde regresar. Y le dice, regresa a la tierra de tu padre, pero acuérdate del Dios de Betel. Dios le estaba diciendo a Jacob, regresa al lugar por donde por primera vez tuviste un encuentro personal conmigo. Ese es volver a regresar a la tierra de mis padres, volver a regresar a ese lugar donde comenzó todo, donde Él comenzó a darle identidad, donde Dios comenzó, donde él comenzó a sentir el privilegio de poder estar cerca de Dios, de poder recibir la revelación. Regresa a ese camino, cerca de ese primer amor, regresa nuevamente a esa senda antigua, porque cuando uno le dicen regrese a la casa de sus padres, vuelva a sus raíces, recuerde sus costumbres, recuerde su crianza, recuerde los valores que le dieron en su casa, recuerde la formación espiritual que le dieron en su casa. Pero cuando yo estoy diciendo de su casa es casa espiritual, porque si usted tiene unos valores de una casa idólatra, de una casa que no ama a Dios, pues esos valores hay que desecharlos y tomar los valores de la Torá, como le pasó a Abraham, que le dijo que saliera de su tierra y su parentela, de Ur de los Caldeos, porque era una tierra en gran manera idólatra y que lo iba a llevar a una tierra. Acá Dios le está diciendo, vuelve a esa tierra de tus padres, vuelve a ese lugar donde tuviste ese encuentro personal conmigo, donde me hiciste un voto. O sea que cada voto, cada cosa que hemos hecho delante de la presencia del Señor, el Señor nos está llamando a que volvamos a ese cumplimiento de lo que le prometimos, porque en esos momentos de gloria prometemos muchas cosas, en esos momentos de éxtasis podemos prometer muchas cosas, y el Padre le dice, yo he estado contigo, te he bendecido, he visto la injusticia, pero ha sido necesario en ese proceso para poderte elevar como persona, para que crezcas espiritualmente, para que puedas soportar la bendición que vas a implantar para las generaciones que vienen. Le estaba diciendo, vuelve a ese comienzo. Y Dios nos está llamando en estos tiempos difíciles a que volvamos a esos comienzos. ¿Qué nos va a sostener a nosotros en estos momentos complejos y difíciles? El nivel de altar que tengamos es el nivel de conexión que vamos a tener y el nivel de ser asertivos en cada decisión. El nivel Betel, el lugar donde ungiste la piedra, Betel, el lugar donde te hiciste el voto y te encontraste conmigo. O sea, el lugar en el cual nosotros vamos a tener un encuentro, una cercanía con Dios, y vamos a recibir la dirección con Dios y vamos a quedar conectados con Dios de por vida, por decirlo así, de por vida. Vamos a quedar conectados con Dios para una guianza. Entonces el Señor nos está llamando a que volvamos ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a esos comienzos, en esos comienzos había una fe violenta, había una fe de conquista, había una visión más amplia, pero muchas veces cuando salimos de nuestra tierra y nuestra parentela perdemos la visión se comienza a reducir. Entonces acá él le estaba diciendo, recuerda, regresa y recuerda quién eres. Busca quién eres, busca quién es la tierra de tus padres, busca esa tierra prometida. Entonces el Señor, para regresar a casa, debo salir de la cobertura de Egipto, debo salir de apoyarme en brazo de hombre, debo salir de apoyarme en brazo de hombre y de apoyarme en el sistema. Yo debo volver a Betel, a ese lugar de luz, a ese lugar donde yo me encuentro con Dios, donde voy a ser asertivo en todas las cosas que hago. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 23. Debemos volver a recordar quiénes somos nosotros. Éxodo capítulo 4, versículo 23. Éxodo 4, 23 dice, 4:23 dice, y ya te ha dicho que dejes ir a mi hijo
para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo primogénito. Dios le estaba diciendo al faraón, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo primogénito. ¿Quién es ese hijo primogénito? Somos nosotros, ese hijo primogénito, ese hijo que tiene derecho legal por el sacrificio de la cruz del Calvario, ese hijo primogénito que tiene derecho ¿a qué? A la tierra ¿qué? Prometida. Nosotros somos ese hijo. Entonces ya el padre que está diciendo, deja ir a mi hijo. Y un hijo que tiene identidad, un hijo que tiene la esencia del padre, un hijo que refleja la imagen de su padre. Entonces el padre que quiere que reflejemos la imagen de él, que reflejemos los valores del reino, porque en medio de todas las circunstancias de la prueba se prueban la identidad de nosotros. Para volver a la tierra prometida se prueba nuestra integridad, porque cuando estamos en prueba se nos va a probar la integridad. Jacob pudo haber dicho, no, ¿cómo así usted me está dando trampa? Yo también le robo, y si tiene muchas yo también hago, y entonces mete un anatema a la vida de uno. Entonces nosotros acá le estaba diciendo, mire, como hijo te tienes que comportar, y como hijo tienes que saber los valores, saber la identidad, saber a qué casa perteneces y saber a qué tierra, cuál es tu tierra, cuál es tu legado y cuáles son tus promesas. Eso después lo vamos a mirar. Entonces debo salir de Egipto, necesariamente debo salir de Egipto. ¿Qué es que estoy en Gosén? ¿Qué es que tengo una buena alianza con esa persona que es un satánico y las riquezas del impío van a pasar a manos de los hijos de Dios? Pues yo no sé si sea la bendición de Dios. Hay momentos donde Dios nos va a tener asociados con Faraón, entre comillas, para que sostenga al pueblo en un momento de crisis, en un momento de circunstancia adversa. Usó al Faraón para que subieran las 70 personas como a Egipto y vivían en Gosén y se multiplicaran. Pero un momento donde Dios dijo, no, ya Faraón no, porque Dios creó al destructor para destruir. Dios usa cualquier cosa para cumplir sus planes y sus propósitos en nuestra vida. Entonces es el momento de nosotros salir de Egipto. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo perdió su identidad, el pueblo perdió su orientación, porque el pueblo en Egipto asimiló las costumbres, asimiló que en Egipto no había que depender de las lluvias, pero ir a la tierra prometida había que depender de la lluvia que caía del cielo. En Egipto el Nilo era el que regaba los campos, el Nilo siempre mantenía que sus aguas desbordantes. Acá ya tenían que depender de Dios, o sea, salir y volver como hijo es entrar en una dependencia, salir de ese sistema, salir de esos dioses paganos, salir de esa cobertura de Egipto, salir de esa cobertura de Egipto, porque hay veces nosotros buscamos la cobertura de Egipto y no la cobertura del Padre. El Padre nos está llamando a que volvamos a la tierra donde Él nos va a dar esa cobertura, donde Él nos va a dar la lluvia. Al pueblo le iba a cambiar las cosas, o sea, allá no tenían que esperar que lloviera, acá tenían que esperar las estaciones de Dios, orar para que cayera lluvia, orar para que Dios bendijera todos los campos. Allá era la vida, entre comillas, más fácil. ¿Por qué? Porque no había que desarrollar músculo en la fe. El hijo tiene que desarrollar músculo en la fe. Jacob salió huyendo y le tocó desarrollar fe para poder llegar en el territorio. Pero ahora, para volverse a encontrar con Esaú, tenía que desarrollar fe, porque dice, bueno, me voy a encontrar con este, y cuando me encuentre me va a cobrar que le robé y me va a matar. Y se volvió un hombre bien poderoso. Y Esaú significa desalmado, cabra peluda, o sea, desalmado, o sea, sediento de sangre, o sea, como quien dice, me va a encontrar con un sanguinario, con alguien que las emociones no las mueven, o que está herido y que tiene las emociones endurecidas. Acá necesito una intervención de Dios, acá necesito confiar en Dios para devolverme, porque entonces cuando me devuelva ya tengo hijos, mujeres, ganado, entonces se van a quedar viudos y la promesa no se va a cumplir en mí, se van a quedar viudos y mis hijos se van a quedar sin papá. No, Él dijo, yo voy a arrancar, y Dios va a ir, Dios le dijo, regresa, como quien dice, en el camino te voy a ir diciendo cómo vas a recuperar las promesas, en el camino te voy a dar las estrategias, Amén. En el camino te voy a hablar
cómo vas a ir actuando y cómo vas a ir haciendo, pero tienes que salir de bajo la cobertura de ¿qué? De Labán. Y allá atrás, más atrás en Éxodo, tienen que salir ¿qué? De la cobertura de ¿qué? De Egipto. Y miren lo que dice Isaías 30, capítulo 30, verso 1 al 2. Hay de los hijos que se apartan y dicen, Yahweh, para tomar consejo no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, y que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Tremendo esto. Dice, hay de los hijos que se apartan de mí, o sea, salen de su tierra, salen de su promesa y añaden pecado a pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? La palabra pecado significa no dar en el blanco, no cumplir el propósito. Cuando estamos hablando de no dar en el blanco, malas decisiones que en algún momento van a hacer quebrar la promesa o van a hacer que sea removida la promesa de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado añadiendo pecado sobre pecado y buscan fortalecerse en las fuerzas del faraón. O sea, buscan hacer las cosas a su manera, buscan hacer las cosas no de acuerdo a lo que quiero yo y no van bajo mi cobertura ni bajo la cobertura de mi espíritu. Entonces acá nosotros qué malas decisiones hemos tomado. Qué malas actitudes hemos tomado, qué malas alianzas hemos hecho, añadiendo pecado a pecado. Dice la palabra que ninguna maldición viene sin causa. Entonces, cada vez que erramos en una decisión, porque las emociones nos llevaron, porque lo quisimos, pero no era el plan de Dios para llevarnos a la tierra prometida, y no era el plan para que llegáramos otra vez a la tierra de nuestros padres, a esa tierra prometida espiritualmente. Entonces acá, ¿qué nos está diciendo Dios? Ahora, para regresar, necesitan cambiar de mentalidad. Si no te ha funcionado las cosas como has estado caminando, es porque necesitas cambiar de mentalidad. Es porque necesitas venir a la cobertura de Dios. Y es porque necesitas cambiar de mentalidad. Y al cambiar esa mentalidad, Dios va a ir quitando los obstáculos. Dios va a ir quitando los obstáculos de nuestras vidas. Entonces, acá vamos a entrar en la cobertura del Señor. Usted debe buscar la cobertura del Señor. ¿Qué malas decisiones hemos tomado? ¿Qué malas cosas hemos hecho? ¿O cómo nos hemos comportado como hijos? Lo que decía yo ahora, en medio de la presión, en medio de la circunstancia adversa. Entonces, volvamos, cambiemos de mentalidad, que tenemos un Dios que todo lo puede. Cambiemos de mentalidad, que Dios tiene el control de nosotros, pero necesitamos alinearnos para volver a casa. Tremendo. Y en esta enseñanza de hoy hay dos enfoques. Uno, o sea, la prédica, lo que queremos hablar es cómo recuperar esa bendición, cómo recuperar mi tierra prometida, cómo volver a recuperar mi paz cuando la perdí. Y hay dos enfoques. Uno, cuando no se da el blanco, como dice mi esposo, y se pierde la bendición y estábamos en la bendición y se pierde. Y hay otro enfoque de cómo recuperarla, volver a la bendición, porque simplemente nos pasaron cosas duras, ya sea por una prueba, que todos podemos estar expuestos, todo el que esté en esta vida cristiana va a estar expuesto a pruebas, y no necesariamente porque estaba en pecado. Dios nos pasa por prueba, lo estuvimos hablando, de pronto por una disciplina, de pronto porque simplemente estamos en los últimos tiempos y están aconteciendo cosas muy fuertes. Y yo creo pues que esto no es ajeno a todo lo que ya pasó en la pandemia, y cuántas personas perdieron su bendición, perdieron sus negocios, perdieron seres queridos, cuántas personas tenían su salud y la perdieron. Y quería enfocar esto de cómo hace uno para pararse nuevamente después de una crisis. ¿Cómo hace uno para volver a ponerse de pie y recuperar su bendición después de un golpe que
que puede ocurrir. Entonces vamos a partir de lo que dice Isaías 61 del 3 al 4. O sea, Dios, independiente del proceso que lleve con cada persona, ya sea porque se desvió del camino, ya sea porque simplemente quiere pesar su corazón y pasar su fe por el fuego, por cualquier situación que sea, el deseo de Dios es que todos procedamos a un arrepentimiento y que podamos Amén. gozar de la bendición y de esa vida en abundancia. Cualquiera que sea tu situación, vamos a entender qué dice Dios y cómo volvernos a alinear, porque hay veces los golpes son tan fuertes, digamos, hubo mucha pérdida en negocios en toda esta pandemia, parece que esa pandemia vuelve, no sabemos, y tenemos que estar los hijos de Dios apercibidos y estar de pie para saber cómo se lidian con la crisis, cómo se lidia con la presión, cómo se lidia con unas pérdidas inesperadas y que tenemos que estar preparados para todo. O sea, el buen obrero siempre está preparado. Entonces dice Isaías 61 del versículo 3 al 4, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Pero a los afligidos ¿de quién? De Sión. Y Sión significa adoración. El monte de Sión significa adoración. O sea que a los adoradores, a los que lo aman en espíritu y en verdad, se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Si ha habido luto en tu vida, Dios quiere darte óleo de gozo, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Amén. Dios es experto en cambiar la adversidad y ponerla totalmente en bendición. Dios es experto en cambiar historias, cambiar situaciones. Pero ¿de qué se trata hoy? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dice, reedificarán las ruinas antiguas. Quiere decir que una ruina ya es un escombro de lo que no hay nada de provecho, de lo que no sirve para nada. Y muchas veces las situaciones que vivimos son por ruinas de atrás de los ancestros y nos toca a nosotros también pararnos y reconstruir. Dice, y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Mire, cada vez que pasa una crisis en tu vida o en mi vida y seguimos de pie, podemos decir que somos sobrevivientes de esa crisis. Cuando viene una crisis que creemos que nos tapó, que creemos que arrasó con la fe y volvemos a creer, quiere decir que pasamos la crisis, quiere decir que fuimos sobrevivientes, pero la cosa no es solo sostenernos de pie, es de verdad poder sobreponernos y volver a entrar a la bendición, porque les decíamos que cada que una prueba se pasa con éxito, lo primero que viene es una promoción, lo primero Amén. que viene es que Dios nos promueve, lo primero que viene es que Dios viene y derrama una bendición abundante. Entonces, una vez pasamos la prueba, hay cosas que tenemos que hacer para volver a entrar a esa tierra prometida, pero ya a otro nivel de abundancia, de sobreabundancia. El profeta Isaías dijo, el poder del Eterno no ha disminuido para no poder salvar, ni él se ha vuelto tan sordo para no poder oír. Esto lo que nos dice es que Dios siempre va a estar y está dispuesto a salvar a su pueblo. Poder no le ha faltado, ni deseo de bendecirnos. En algo nos tenemos que alinear. Hay algo que me ha parecido, y es un término que se viene hablando mucho, con todas estas crisis que vienen y lo vemos en las noticias ya, y lo hablamos desde el año pasado en el Shemitah, y hablábamos que se venían tiempos muy complicados para la humanidad y que venían crisis económicas, seguramente más pandemias y más cosas, y hablábamos de un tema que dice resiliencia, y ese tema ese término lo vamos a tener que entender y le vamos a tener que pedir a Dios que nos dé la capacidad
de ser resilientes, y esto significa la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Es tener una conciencia desarrollada, es tener una capacidad, un espíritu superior para que alguien después de una quiebra no quede devastado y vuelva y tenga la capacidad, pegado de la mano de Dios y de su hacedor, obviamente, ser capaz de volver a pensar en otro negocio y pensar que Dios lo va a levantar y lograr ser levantado más que en el anterior. Es tener una pérdida porque la vida nos cambió por una enfermedad, porque la calidad de vida cambió por alguna razón, porque Dios lo permitió, y yo seguir en gozo y en paz, valorando que todavía estoy vivo y que puedo adoptar otros estilos de vida, pero jamás caer en una depresión. De eso se trata la resiliencia, es la capacidad de ir un paso más allá, de utilizar esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo el potencial. O sea, viene la crisis, pero mi potencial no se ha movido. Las capacidades que Dios no se han movido. Mi relación con Dios, hay que revisar, no se haya movido. Y mientras eso esté, Dios nos va a dar las fuerzas para ir más allá. De hecho, yo soy una convencida de que los que estemos de verdad pegados a la fuente, vamos a vivir Isaías 60 en estos tiempos. Por feo que parezca, por oscuro que se vea todas las noticias, yo soy una convencida que tinieblas están cubriendo a las naciones. Sí, es verdad. Pero sobre nosotros, sobre los que dependemos de Dios, va a ser vista su gloria. Dale, amor. Sí, no, y para eso, para hacer vista la gloria de Dios, por eso tenemos que volver a nuestra tierra. Mire, hay muchas voces que nos intentan desviar de lo que es la fe y de volver a tomar esa identidad. Miren, mensajes distorsionados, cosas descontextualizadas también que nos van a llevar a un desenfoque de lo espiritual. Vemos toda esta plataforma que se está levantando toda esta plataforma para que sea desvirtuada lo que es la fe. Entonces, si los creyentes no tenemos un buen fundamento, mire, yo creo que es el tiempo donde nosotros debemos tener un fundamento tan profundo en esa roca que es Cristo. Amén. Porque si no, cualquier viento de doctrina nos va a arrastrar. Entonces, no todo lo que como dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, no todo lo que se predica me nutre o me lleva de verdad a tener una relación, una intimidad con Dios y un crecimiento y un acercamiento a las promesas de Dios, un acercamiento a esa tierra prometida, un acercamiento a esa verdadera identidad sobre mi vida, porque cuando hablamos de volver a la tierra de nuestros padres, estamos diciendo volver a recuperar el legado, ese legado, lo que hablaba ahora mi esposa, de volver a la senda antigua y reedificar todo eso. Y volver a la senda antigua es volver a coger todos los principios que hay en la palabra que se están olvidando y se están poniendo otro fundamento aparte del fundamento de la palabra del Señor. Así es, y como hablábamos ahora, que hay muchas formas de caer en una crisis, como por consecuencia de algo o simplemente porque Dios nos pasó por una prueba. En ese momento es muy tremendo ver tantas personas que han perdido sus casas, y no solamente en laderas o en sitios rurales, en la misma ciudad, edificios mal construidos, y que de un día para otro te digan, ya no tenés nada. No tenés nada, no hay quien responda, te responden en 10 años y uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? Entonces, pueden haber dos cosas, o de pronto yo es una consecuencia de algo atrás, de que me estuve desviando, o simplemente a Dios le plació pasarme por esa prueba y me va a llevar a un lugar mejor. Entonces, cuando es el caso en que me solté y me desvié, toca ir a la senda antigua y revisar en dónde me desconecté, en qué momento fue que me desconecté de mi hacedor. En Deuteronomio capítulo 32, versículo del 12 al 19 dice, Yahweh solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Mire esto. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió de los frutos del campo, o sea, una completa plenitud.
E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de cordero. O sea, una abundancia y una plenitud con su hacedor. Le dio lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero mire lo que dice el 15. Pero engordó Yesurún, o sea, se infló, le vino orgullo y tiró coces. Dice, engordaste, te cubriste de grasa. O sea, la gordura en lo espiritual se asimila al orgullo. Se infló como la levadura, recuerda. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no al Dios vivo. Tremendo. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Y te has olvidado de Dios tu creador, y lo vio Yahweh y se encendió en ira. Entonces, hay ocasiones donde vienes por una consecuencia, o es una disciplina, o cuando hacemos algo y Dios viene y nos corrige. Entonces, lo que nos muestra esto es que sí hubo un momento en el que se desconectó. Si yo me voy atrás y digo, ay, todo lo que tenía, todo lo que Dios me daba, ¿qué pasó? ¿A qué horas me cambió? Claro, hubo un momento en que me engordé, en que me inflé, como dice la palabra, me llené de orgullo, y es ahí donde viene Dios, el orgullo viene y lo enceguece, va a adorar ídolos, Dios se enoja y viene ese problema y esa consecuencia. No, y lo otro es que cuando tenemos que entender algo, y es volver a la promesa y volver a casa, es volver a darle el valor a lo que nosotros le quitamos el valor. Y cuando Dios nos entrega una bendición, hay algo que debemos nosotros entender, y es que cuando se pierde el valor o el uso para el cual fue creada o fue dada esa bendición, o hay una actitud que no es la correcta, dice que en el cielo se reevalúa si esa bendición continúa o esa bendición es revocada o cambiada. Cuando digo revocada, es que es reducida. O sea, Dios no miente, pero no sigue fluyendo el mismo río, sino que es reducida. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros con la actitud. Cuando dice que engordaste, que te enorgulleciste, tenemos que tener mucho cuidado para volver a esa tierra, y volver a la tierra de nuestros padres se requiere que humildad, porque hay mucha gente que no quiere recordar que de dónde vienen, que vienen de papás humildes, que les tocó vivir situaciones difíciles, o vienen de una familia pudiente y el papá era muy difícil y era alcohólico, entonces yo no quiero recordar eso y tal cosa. No, lo dice la palabra, no te olvides de la cantera donde fuiste cortado, como quien dice, no se te olvide la gloria que has visto y todo lo que yo he hecho en tu vida. Eso es lo que no podemos olvidar. Tremendo. Otro punto para yo restaurar mi tierra prometida, para volverla a recuperar, es estar conectado a la fuente dadora de todas las cosas. Amén. No importa que se mueva, que me sea quitado, mientras que el que da todas las cosas no esté lejos de mí, o yo no me aleje de él. Porque yo aquí, que me quiten lo que sea, pero si yo sigo pegado de esa fuente, pues él tiene en abundancia para darme mejores cosas. Dice en Isaías 57, del 14 al 19. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Mire qué lindo cuando uno está conectado a la fuente, ya no es me enojé, ya no es te quito la bendición, sino que cuando está conectado antes dice, allánenle el camino a mi pueblo para que pase. El que habita, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Esta es la porción del que está conectado. Le vino la crisis, le vino la pérdida, se perdió la casa, perdió el carro, se lo llevó el aguacero y tranquilo, tranquilo que yo estoy, y ese está conectado a la fuente, ese me honra, ese cree en mí, ese sabe quién es su Dios. No se preocupe, la orden es allanar el camino, porque yo estoy, que le quiten todo estorbo, que le quiten todo tropiezo, porque yo le voy a dar la bendición, porque yo estoy con él. Qué rico que esa fuera la condición en la que Dios nos encontrara a la hora de una crisis. No, que como nos contaban una historia de un pastor, de alguien cercano, un pastor cercano, y que él estaba predicando, se fue para una campaña, predicó y bautizaron gente y todo, no, eso fue una maravilla, la gloria de Dios se vio y venía, él estaba estrenando su carro, lo había sacado para pagarlo por cotas en la agencia, bueno, ya se iba dirigiendo a su casa, cuando venía en mitad de camino, ¿cómo es que el carro 0 kilómetros? 0 kilómetros se incendia y se quema el carro? Y él decía, oh Señor, yo no entiendo, estaba predicando tu palabra, vimos tu gloria, toda la gente que te recibió, todo lo que sucedió. Y ya, cuando él se monta, ya para regresarse para la casa, ya en bus, ya cuando empieza que hacer el reclamo, que la concesionario, que esto, no señor, que eso fue mal uso suyo, que usted le dio mal uso al carro, aquí nunca ha pasado con un carro nuevo eso está muy raro, no entendemos tal cosa. Y bueno, la cosa así se quedó cuando ya él puso un abogado, entonces el abogado fue allá, lo llamaron a él y le solucionaron eso rápido y le dijo, señor, venga, no, tranquilo, nosotros no queremos problema, tal cosa. Y él necesitaba para el trabajo que estaba haciendo, necesitaba era como una camioneta. Y tenía un automóvil, el automóvil se le quemó y antes de que sucediera eso, él fue a ver otro carro y vio una camioneta y dijo, no, pues eso está muy lejos del presupuesto mío, no, eso que me va a dar a mí con esto, pues para pagar las cuotas de esta apenas da. Y cuando ya fue allá que le iban a reponer el otro carro, le dijo, señor, ¿y qué carro le gusta a usted aquí del concesionario? Dijo, no, a mí no me gusta, deme otro del mismo. No, del mismo, porque es que yo no tengo para pagar más plata. No, venga, ¿cuál es el que le gusta a usted de aquí? Mire, a ver, escoja, que el concesionario se lo da. Y le dio en el carro que él estaba requiriendo, la camioneta que estaba requiriendo, que anhelaba y para hacer la labor que necesitaba. Y no le tocó asumir ningún costo adicional. Entonces hay cosas que parecen como que no tienen un sentido o un fundamento, y es que Dios nos está llevando a otras cosas. Siempre en todas las cosas Dios nos estará llevando a algo mejor. Tremendo, ese testimonio es tremendo porque mientras él perdió el carro y no le querían reconocer, o sea, se iba a ir solo con deuda, le iba a quedar con una deuda y ya. Y la concesionaria cerrada y que no, que había sido culpa de él. Y él dijo, bueno, entonces voy a poner un abogado. Entonces, pero igual podían haberse salido con la suya y decir, no, ese no fue problema del carro. Y cuando van y le dicen, no, escoja al que quiera, y resultó tener el que él anhelaba, pero que no lo podía tener porque valía mucho más. Sí. Entonces, un carro de 35 que tenía y resultó con uno de 50. No, era de más. O de más, y entonces dice uno, esa crisis que le hubiera podido tumbar la fe, que le hubiera podido hablar o enojarse con Dios, él la pasó, él dijo, no entiendo nada, pero yo estaba pues no era un carro de 35, no, eran carros 0 kilómetros y la camioneta también, estamos hablando de algo ya muy pero eran dos carros de valores muy diferentes. Sí, muy abismal. Y digamos que pasó la prueba, no se enojó, no renegó, no dejó de servirle a Dios, dijo, no entiendo nada, creo que estoy caminando en justicia, no sé, y resulta que Dios le iba a dar el carro de sus sueños, le iba a regalar eso. Entonces, Dios es tremendo, pues cuando uno está alineado, Dios no sabe cómo bendecirlo. Entonces, hay algo muy tremendo y es que mire, cuando uno está desde acá, desde la tierra y mira al cielo y a veces ve una cantidad de nubes negras,
uno ve las nubes negras y dice, no, esto está oscuro, pues en lo espiritual diríamos, está muy oscuro, pero cuando usted va en un avión y usted se da cuenta que el avión va por encima de las nubes ya no están encima de tu cabeza, sino que están bajo tus pies. Impresionante. Entonces el problema no eran las nubes, el problema era yo dónde estaba parado. O estaba aquí en la tierra o estaba remontado a las alturas. Entonces los problemas siempre van a estar. La cosa es yo dónde estoy parada. Porque cuando yo estoy en adoración, cuando yo ando en obediencia, cuando ando conectado, yo voy a estar en las alturas. Y eso que parecen problemas, para Dios no son problemas. Y yo estoy como enseñoreada de todas esas situaciones. Que Dios no me lo solucione de un día para otro, pero uno sabe que lo va sacando y lo va pasando a uno al otro lado. Todo está desde qué posición estamos. Así es lo espiritual, como un ejemplo. Hay otro punto y es cuando yo estuve en una crisis, se perdió todo por lo que sea que les decía ahora, consecuencia, disciplina, prueba, porque simplemente estamos en estos tiempos difíciles. Hay algo muy importante y es que tenemos que trabajar fuerte, con una mano edificar y con la otra tener la espada. O sea, sí, Dios nos levanta, Dios vuelve y nos bendice, pero también toca esforzarnos. A Nehemías en el capítulo 4 del versículo 14 al 16 dice, luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Entonces, mire, Dios es fiel y Dios nos da la victoria, pero nos tenemos que esforzar, porque entonces va y te recupera el negocio y te metes 24/7 al negocio, entonces ya no oramos. Entonces, no, las batallas y todas las victorias se ganan de rodillas y se sostienen también trabajando, pero toda victoria hay que sostenerla de rodillas. Entonces viene Dios, nos da la bendición y la bendición ya nos desubica y nos saca. Entonces, no, ellos tenían que estar con una vigilando y con otra edificando. También porque entonces a veces no cuidamos la bendición, descuidamos el altar y después decimos, Dios, yo estaba en justicia, pero Dios no me respondió, ¿cierto? También puede ocurrir. Ahora, también ser muy conscientes de nuestro potencial y de nuestras capacidades. Cuando viene la prueba, como que quedáramos anulados, como que uno dice, ¿y qué hay de bueno? ¿Yo por dónde arranco? No tengo nada que hacer. Y mire lo que dice en Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Entonces, no es que Dios me va a bendecir y Él dijo que me iba a dar la tierra prometida y si me tenía un negocio de 50 me meto en uno de 100. No, primero sea coherente con como cuál es su capacidad, hasta dónde puede, que Dios de gloria en gloria lo va a ir levantando, ¿cierto? Se lo digo es porque a veces nos vamos como no en fe sino en presunción y después decimos Dios no nos cumplió. Entonces de todas estas cosas hay que tener claridad. Otra cosa, cuando viene una pérdida, ya sea de un ser querido, ya sean pruebas fuertes, ¿hablamos? No. Cualquier cosa que sea, hay un principio y en no recordar tanto el pasado. Eso nos desacelera después de una crisis. Miren, Isaías 43 del 18 al 19 dice, y si Dios lo dice es porque así es. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hay veces nos quedamos no vivimos el presente y nos quedamos con ese dolor de esa pérdida, cualquiera que haya sido, y no logramos remontarnos
y no tenemos esa capacidad, esa resiliencia de poder ir y penetrar y entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los recuerdos de atrás nos golpean. Con solo estar, ay, es que el negocio que tenía, la casa, el esposo que tenía, la familia que tenía, los que de pronto vienen una crisis matrimonial, es que como vivía yo en esos tiempos, no, en Dios lo mejor está por venir, siempre en Dios lo mejor estás por delante, no atrás. Cuando Dios dice que no nos recordemos lo de atrás, que no lo recordemos, porque entonces no es posible caminar en fe, recaminando también a la vez en tanto dolor. Y lo otro, acuérdese de todas las veces que Dios lo salvó. Amén. Esa es una vitamina tremenda porque uno dice, tal día me libró, este otro día también, este otro día me abrió el mar, esa parte apareció de la nada y me sacó de esa otra, yo pensé que ya me habían acabado y Él me libró. Y cuando uno recuerda de todas las veces que Él ha sido fiel, eso le da tantas fuerzas a uno para creer que en esta vez también lo va a hacer. Amén. Y que siempre ha estado conmigo y que nunca me ha dejado. Y si de esas otras me libró, de esta también me va a librar o me va a dar la salida. Entonces, todas estas son como pautas también para no quedarnos en el dolor y ya, porque uno queda muy golpeado después de una prueba, uno queda como de recoger, uno queda totalmente como de ser vendado por todos lados. Entonces, bueno, y después de eso, ¿qué se sigue? Se sigue ir y recuperar lo que perdiste y estar expectantes que Dios nos puede dar inclusive más, porque como les decíamos, después de una prueba bien pasada, Dios antes se acelera la bendición. Entonces me voy a restaurar rápido, voy a tomar nuevas fuerzas, voy a hacer lo que dice la palabra y voy a ver mi bendición. Esa era la idea del tema de hoy. Dios los bendiga, que el Eterno nos ayude a volver a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a esa senda antigua y que volvamos a ese Betel, a ese lugar del comienzo, a ese lugar donde tuvimos un buen encuentro con Él y que Dios, el Todopoderoso, nos permita que se nos abran los ojos e encontremos la ruta. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.